Durante miles y miles de años, agrupaciones en distintos sitios del planeta, hablemos de los cholotegas en Guanacaste, hablemos de los incas, de los mayas, de los aztecas, de los egipcios, de los griegos, casi que simultáneamente en todo el orbe encontraron alternativas de producción amigables con el ambiente. Pero todo esto cambió a partir de la Segunda Guerra Mundial. Las armas que se utilizaron para matar a los enemigos dejaron de utilizarse, ya no tenían mercado, entonces tuvieron que buscar una estrategia para venderlas, para trasladarlas a un mercado que demandara de ellas permanentemente, y entonces hubo una transformación de insumos bélicos ahora orientados a la agricultura. Y pasamos a un sistema mucho más monopolístico, mucho más destructivo, altamente contaminante, de grandes dependencias, hacer importación de semillas, importación de fertilizantes, importación de productos químicos para el control de plagas y enfermedades, que causó empobrecimiento, causó problemas de salud, contaminación, pérdida de recursos. Se llegó a determinar con números, con datos, con índices, que la mejor forma de producir alimentos preservando los recursos es a través de la agricultura ecológica. Volver a las raíces donde nuestros antepasados estaban totalmente enfocados en producir alimentos a la vez que respetaban a la madre tierra. La agroecología es todo un estilo de vida, pero más que eso es también una ciencia holística que engloba un montón de disciplinas, de prácticas, de técnicas. La biología, la biotecnología, la agronomía, la política, la economía, los temas de contabilidad. Y la agroecología no olvida el aspecto social. Entonces la agroecología también incluye conocimientos campesinos, ancestrales. Prácticas indígenas, de campesinos tradicionales. Que van de la mano con conocimiento, podríamos decirlo que científico, pero la agroecología no deja de ser una práctica sencilla. Que busca básicamente preservar la biodiversidad, busca mantener la capacidad productiva de los suelos. Nosotros acá no cultivamos tanto plantas, sino lo que tratamos de hacer es cultivar suelo. A la hora que usted tiene un suelo sano, entonces eso le permite a usted también tener cultivos sanos. Es imitar la naturaleza en la parcela, en el campo. Es una agricultura sostenible, que para mí ese es como el eje principal de la agroecología. La agroecología como tal reúne algunos principios que se debieran respetar. Estos deben ser como los mandamientos de la agroecología. Que no se utiliza ningún tipo de agroquímico, ningún tipo de fertilizante o repelente químico, sino que lo que utilizamos son puras cosas naturales que ayudan a combatir lo que son plagas, enfermedades, pero de una forma igual sustentable. Una de las prácticas más importantes es la utilización de los abonos orgánicos, entre ellos el compost, que es el abono más básico que puede utilizar cualquier productor y que se puede hacer en cualquier finca. Se hace con los recursos locales, con los que se encuentran en la propia finca. Aplicar grandes cantidades de bacterias, hongos, levaduras a través de abonos orgánicos, a través del humus, el bokashi, el lombricompost, los biofermentos. Podríamos hablar de otras prácticas como la conservación de semillas criollas o de cultivos tradicionales. Todo lo que son principios de solidaridad, intercambiarnos productos, trueque de semillas, que también es muy importante. Que se produzcan hortalizas en mayor cantidad, de mejor calidad, en menos espacio. Técnicas de siembra cercana, siembra hexagonal, ¿verdad? Para el aprovechamiento máximo del espacio. Está todo lo que es la rotación de cultivos, la asociación, utilizar todo lo que es, digamos, por ejemplo, lo que son plantas, como plantas repelentes, plantas medicinales, y también todo lo que es la conservación no solo de este espacio que es la finca, sino todo alrededor también. A través de la diversidad de cosas que tenemos, también estamos protegiendo el equilibrio total del planeta. Que es un punto también muy importante de la agroecología, lo que es la conservación del medio ambiente. La materia orgánica en una finca agroecológica es el pilar más fundamental, diría yo. De la materia orgánica es que se va construyendo el suelo. Donde las hojarascas, los residuos, los follajes, lo que no tiene un valor comercial, que no se va a consumir o que no se va a vender, se devuelve al suelo en forma de materia orgánica. Recursos de la finca como las excretas de cerdos, de cabra, de gallina, algo importante que son los rastrojos de la huerta y algunas malezas de las de hierbas. De esto es materia orgánica, esto alguna vez fue hierba, entonces vas a tener mejor suelo. No solo porque aporta condiciones de estructura, sino que también da nicho y cabida a los microorganismos, que son los que se van a encargar de estar y hacer disponibles los nutrientes y minerales para las plantas. Parte fundamental de los aportes que llega a la materia orgánica es la formación de humus. Podríamos decir que es la máxima degradación de la materia orgánica,
que tarde o temprano se convierten en nutrientes para las plantas y tarde o temprano se convierten en nutrientes para nosotros. Nos ayuda a mantener el suelo vivo. Estos humus, básicamente, que es vida, que aporta a la macro y a la microvida. Esto se da naturalmente en los bosques, ¿verdad? Con todo el proceso de descomposición de esa materia, pero acá en la finca lo hacemos con lo que son las lombrices, con lombricompost. Entonces lo que utilizamos acá es caballaza y ellas se comen toda esa caballaza y ya el resultado final es esto, que es el humus. Su importancia es básicamente retener agua, retener microorganismos, fertilizar el mantillo del suelo. Tiene un montón de microbiología, un montón de vida, que es importante en la agroecología, ¿verdad? Utilizarlo y aplicarlo a los cultivos. La rotación de cultivos consiste en cambiar los cultivos que se ponen en una misma área, en la siguiente siembra poner entonces otro cultivo. Teniendo en cuenta de que no sea de la misma familia. Si en esta parcela este año sembramos hortaliza de hoja, el otro año sembramos maíz con frijoles o sembramos cultivo de raíz. Meter una planta de otra especie totalmente diferente que nos permita devolverle algunos nutrientes, devolverle materia orgánica y detener momentáneamente la extracción de algunos elementos y sustituir esa extracción por otros elementos del mismo suelo. En algún momento, cuando hemos producido ya varios ciclos en la misma área, permitir que el suelo descanse, plantando algunas especies en particular de leguminosas que tengan alguna simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno. Un reposo activo en el que estoy aportando materia orgánica, estoy permitiendo que crezcan otras plantas espontáneas y estoy permitiendo además que las plantas leguminosas, por ejemplo frijol, me devuelvan ese nitrógeno al suelo. Esta movilización de cultivos dentro de la finca me va a permitir evitar la extracción excesiva de nutrientes, el empobrecimiento del suelo, va a limitar un poco el establecimiento de insectos depredadores, de bacterias y de hongos que causan enfermedades y nos va a permitir también darle un descanso al terreno. Plantaciones donde los cultivos estén mixtos, que en la misma era se estén plantando diferentes especies, diferentes hortalizas con legumbres, con plantas de flor. Para que estén más sanos, diferentes cultivos que están colocados en el mismo punto. También insectos que pueden atacar un cultivo son repelidos por cultivos de otra naturaleza que están mezclados en la misma área. La asociación de cultivos es importantísimo para no desgastar la nutrición del suelo, ¿verdad? La idea es optimizar la explotación del área sin extraer de más los nutrientes que ahí se puedan obtener. Aquí vemos un ejemplo de maíz asociado con frijoles, ¿verdad? Es una técnica sumamente ancestral, heredada por nuestros antepasados indígenas. El maíz lo que hace es tomar los nutrientes del nitrógeno que fija los frijoles en el suelo, ¿verdad? Entonces crea un poco el balance nutricional del suelo. Es una forma de asociar plantas y de fortalecer nuestra soberanía alimentaria. Nos gusta asociar los bananos cuando ya están con un porte medio con tomate cherry, para amarrarlo sobre la misma mata de banano. Entonces la mata de banano le da una protección del exceso de lluvia y de las hojas le sirve como soporte para amarrarlo. Entonces es un asocio interesante. El mismo cultivo en diferentes épocas de siembra para lograr que haya una cosecha más o menos estable durante todo el año o una época prolongada. En estas 4 eras de aquí ya tenemos la siembra nueva, mientras que atrás tenemos una siembra ya más crecida, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente cómo funciona un cultivo escalonado, ¿verdad? Estar sembrando constantemente, ¿verdad? Para tener todas las semanas producto, porque todas las semanas tenemos feria y todas las semanas tenemos gente que ocupa el producto. La lechuga se siembra todas las semanas, tiene bastante demanda. La lechuga, la arúgula. Los culantros ya tardan un poquito más, entonces los ponemos cada 3 semanas. Cultivos como la remolacha cada mes. El quel, nosotros fabricamos el almácigo, entonces siempre tenemos en fabricación almácigo y tenemos ya listos para cosechar. Siembra cercana o hexagonal también se le puede llamar. También se le conoce como tres bolillo o patagallo. Que si visualizamos un hexágono con sus 6 caras, en ese hexágono en cada punto va a haber una planta.
pero además en el centro del hexágono habría una planta adicional. Tendríamos 6 y la del centro una 7ª planta. Todas las formas siempre van formando triángulos. Es también reducir un poco las distancias normales y tradicionales de los cultivos y sembrarlos un poquito más juntos. Eso nos permite sembrar más en menos espacio. Una distribución mejor de la luz y del espacio que estamos cultivando. Al irse desarrollando, al ir creciendo, van a juntar sus hojas, van a permanecer unas muy cerca de las otras, van a crear una barrera que impide que la radiación solar excesiva llegue al suelo. Por otro lado, esa sombra que van a crear las plantas va a permitir que se reduzca temporalmente la proliferación de hierbas. Entonces nos permite también evitarnos estar deshierbando tanto las eras, nos ahorramos trabajo porque ellas mismas crean una cobertura sobre la era. Este es el objetivo final de la siembra cercana. Básicamente es que no hay plantas competidoras creciendo alrededor, hay un mejor control de la humedad del suelo, suelos con mayor humedad, una buena producción. Podríamos hablar de muchas plantas que se ven beneficiadas por la acción de las abejas. Al tener flores como estas en nuestro huerto, es como ponerle rótulos de bienvenidas a nuestras parcelas, bienvenidas a nuestros cultivos, bienvenidas a nuestras áreas agrícolas. ¿Por qué? Porque tengo que pensar que a mi parcela debieran llegar insectos polinizadores, mariposas por ejemplo, o abejas que vengan a efectuar la polinización. Que va y se posa en las flores, buscando néctar en casa de polen, y va viajando de flor en flor llevando polen de una planta a otra, lo cual favorece la producción. Este tipo de cultivos significan el nicho y la casa para un montón de insectos benéficos. Esta mariquita nos va a ayudar para controlar pulgones, mosca blanca, áfidos. Ahí lo que anda es en búsqueda de su alimento. Además, esas flores ejercen un efecto desorientador porque los insectos que se están movilizando en el aire a través de las corrientes de repente pueden percibir la refracción de un color en un campo, en un cultivo. Pero si usted ha puesto estratégicamente unas plantas intercaladas que permiten una refracción de un color diferente al que ellos reconocen, eso los desorienta y ayuda a evitar que ellos lleguen a depredar nuestros cultivos. Entonces se convierten en la casa de un montón de insectos benéficos. Además nos dan valores nutricionales, como el caso del amaranto, que nos aporta un gran alimento, altísimo en calcio, un forraje, estéticamente también es muy bello. También tenemos flores que aportan un valor comercial o extra a la finca que podríamos buscar de qué forma comercializar, o pueden ser nuestra forma o nuestra alternativa para controlar plagas, ¿verdad? Mediante extractos botánicos, mediante extractos que nos sirven de repelente, insecticidas, fungicidas, acaricidas y demás. Y todo esto en el mismo huerto. Entonces invitarles a sembrar flores porque las flores dan vida y dan alegría. En el huerto orgánico nos gusta tener plantas medicinales porque nos da un poco del rescate de la cultura, del uso de la medicina natural que se ha venido perdiendo mucho a través del tiempo y de la utilización de la medicina química. Hay que tratar de consumir más lo que son plantas medicinales, solo que hay que tratar de consumirlas como una medicina preventiva, no tanto curativa. Entonces esa es una parte importante para nosotros, lo que es el consumo propio de las plantas medicinales. Para extracción de aceites esenciales o para extraer algunos de sus metabolitos y aplicarlos en la agricultura. Para hacer extractos nutritivos y repelentes de insectos. O también funcionan como cultivos trampa. Muchos insectos van a preferir llegar y establecerse en las plantas medicinales antes de que ir a las plantas con un valor comercial o de cultivo. Las barreras biológicas, las barreras vivas, permiten que se establezca un control lateral de esas corrientes de aire que están azotando y afectando mi parcela. Por ejemplo, aquí en Cartago sería el sector este, del lado oeste de todas las parcelas, hay una afectación producida debido al viento. Y es que con ese viento vienen enfermedades, vienen esporas de enfermedades fungosas, bacterianas, vienen insectos, restos de productos agroquímicos que se han empleado en fincas vecinas. Tenemos desde bananos, en la propia barrera tenemos árboles maderables, tenemos huitites que benefician el medio ambiente, tenemos plantas de pejibaye, hemos dejado árboles de poró que crezcan indefinidamente porque son un aporte muy importante de agua a la atmósfera y de hospedero para aves y producen muchas florecillas, mucho néctar para mariposas y abejas. Producen muchos frijoles en forma de vainica para los pericos, además de que son leguminosos que fijan nitrógeno en el suelo. Esta, por ejemplo, Dalia imperialis, Catrina o Catalina,
está siendo un aporte importantísimo para la diversidad del ecosistema. Veamos las abejas que están aquí abundando. De abejas, de colibríes, de mariposas, que a la vez nos permiten también polinizar nuestros cultivos. También ella aporta biomasa muy importante para la elaboración de compost y materia orgánica. Es un gran alimento, un sabor como apio, se puede comer cocida con frijoles o con huevos. Y también es un gran alimento como forraje complementario, fuente proteica para animales. Esto es mirasol, cada vez que uno las poda, que nosotros lo utilizamos por ejemplo para las gallinas, para la cabra. El agricultor promedio se dirige a un almacén, va a comprar productos para el control de un insecto determinado, para el control de una enfermedad fungosa o bacteriana, de un virus, o para retribuir o reponerle a la planta la carencia de algunos elementos que quizá han escaseado en el suelo de la finca, pero resulta que en las mismas fincas contamos con los recursos para poder sobreponernos a esa situación adversa. Todo lo que es alrededor de las parcelas utilizamos plantas repelentes, las utilizamos en el huerto para repeler insectos y para mantener como un ecosistema un poquito más balanceado. Intercalar dentro de los cultivos algunas especies de algunas plantas aromáticas que permitan repeler los insectos. La utilización de la albahaca, la utilización del tomillo, del romero, del madero negro, de apazote, de zacate de limón, de citronela, de especies en general que tengan un aroma fuerte, ayudaría a que esos insectos se sientan rechazados, que sientan que no es un entorno propicio para ellos y a que se les quite el apetito y ya no quieran llegar a depredar o a comerse nuestras hortalizas. Y se utiliza mucho para hacer extractos botánicos para controlar insectos, por ejemplo, que muerden las hojas, cortadores, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Un control de la población de esos insectos, o sea, un extracto insecticida o un extracto que les quite el apetito, puede ser de pimienta, puede ser de ajo, puede ser de chile picante, o bien podría ser que estemos trabajando también en el tema de las enfermedades fungosas o las enfermedades bacterianas. Hay plantas que tienen propiedades fungicidas o propiedades bactericidas. En la finca nos gusta tener algunas plantas que podemos llamarlas de compañía porque nos sirven como hospedero para, por ejemplo, hormigas que prefieren comer las plantas de caña india. Entonces las utilizamos dentro de la huerta para que las hormigas se alimenten de las plantas de caña india y coman menos de los cultivos. La idea es que ya no pensemos en una finca donde únicamente existan hortalizas y nada más, sino que haya un sistema que paisajísticamente, que ecológicamente sea más balanceado. Este es nuestro banco de semillas. Todas estas son semillas criollas. Son todas aquellas semillas de polinización abierta que nos permiten a los agricultores seleccionar de los mejores cosechas o de los mejores frutos y poderlas conservar para nuevas siembras. Que uno puede reproducir una y otra vez, ¿verdad? Que usted la siembra y después le puede sacar semilla y volver a sembrar esa semilla, que es muy distinto a lo que es una semilla híbrida, ¿verdad? Que usted la siembra una vez y después si quiere volver a sembrarla ya no va a ser lo mismo, ya no va a tener ese mismo vigor la semilla ni va a tener los mismos resultados. Entonces todas esas semillas híbridas o transgénicas nos hacen depender de industrias que se dedican a este negocio, pero no fomentan lo que es la soberanía alimentaria, ni el intercambio, ni el REC. Importante para la economía porque no tenemos que ir a comprar las semillas cada vez que vamos a sembrar. Y sabemos que eso es un patrimonio que tenemos, que es súper importante ser independientes y poder reproducir y tener nuestros bancos y nuestras reservas de semillas para nuestra propia producción. Y lo mejor es que seguimos obteniendo una semilla cada vez más adaptada a nuestra parcela, a nuestro clima, que no requiere cantidades de agroquímicos, que no requiere cantidades demandantes de fertilizante. Y una semilla con características, con conocimiento aplicado, ¿verdad? También. Pienso que la agroecología es una práctica fundamental e indispensable para la sociedad costarricense. ¿Por qué? Porque lastimosamente somos uno de los países más fumigados del mundo, ¿verdad? Somos uno de los países que más agroquímico usa por hectárea, ¿verdad? Entonces es un dato preocupante. Tenemos cultivos sumamente envenenados, ¿verdad? Y las prácticas agrícolas que se han dado en Costa Rica no son las más adecuadas, ¿verdad? Estamos contaminando severamente la montaña, los ríos, nuestra salud. Entonces
La agroecología viene a dar un cambio en lo que es la sociedad costarricense, en la forma que producimos y consumimos, ¿verdad? Pensamos en proteger nuestra salud como trabajadores, como agricultores. Poder trabajar tranquilos, en un ambiente sano, sin peligros de intoxicación. En proteger la salud de los consumidores, de los productos agrícolas que saquemos de nuestra finca. Yo personalmente, gracias a la agricultura orgánica, he aprendido a cuidar la naturaleza, he aprendido a comer bien, frutas, verduras, vegetales, todas esas cosas, pero orgánicas, ¿verdad? Porque muchas veces problemas digestivos y todas esas cosas vienen a razón de los agroquímicos, ¿verdad?, que estamos consumiendo. La agroecología debiera llamarse como agroecoconciencia. Se me ocurre que así podría ser, porque es un cambio que se produce desde adentro. Quienes están en este proceso están ya experimentando cambios y están seguros que no quieren volver atrás, no quieren volver a utilizar productos químicos, no quieren volver a explotar sus terrenos como solían hacerlo, quieren preservar los recursos para las futuras generaciones y quieren tener un mundo mejor. La agroecología aporta y construye un país verdaderamente sano, más sostenible y también más justo, con relaciones más justas entre los consumidores y los clientes, con relaciones más cercanas y poniéndole un rostro a nuestra comida y al país que queremos. Un rostro campesino, un rostro humano, un rostro de amor, un rostro de gente, nada de destrucción a su campo, sino más bien vida. Uno de los valores principales es el valor y el respeto a la vida. Considero que es uno de los principales aportes que hace la agroecología al país. Pura agroecología.